Bien, vamos a ver ahora normalización. La normalización tiene como objetivo principal eliminar la redundancia de datos, mejorar la integridad de los mismos y facilitar el mantenimiento de una base de datos. Para ello se deben seguir con tres pasos o tres formas normales. Para ver la normalización vamos a utilizar este ejercicio que vemos acá abajo. Normalización entonces. Existen tres pasos de la forma normal. Yo los agrupo de esta manera en el caso de que no exista una base de datos previa. En la primera forma normal lo que hago es, primero que nada, crear las tablas con sus características. Esto primero. Los otros pasos por ahora vamos a ignorarlos. Entonces, ¿qué hago? Creo las tablas con sus características. Leo mi ejercicio y detecto cuáles son las tablas. Recuerden, las tablas son representaciones lógicas de elementos tangibles o intangibles agrupados bajo un mismo nombre. En este caso, yo les hice más sencillo y se nota cuáles son las tablas. Vamos a verlo. Realizar una base de datos para una librería. La misma debe almacenar libros. Ahí ya tengo mi primera tabla. Y seguido las características de ella. Nombre, en este caso el nombre del libro, autor, número de edición, editorial y género. Vamos a crear entonces la tabla. Siempre el primer nombre de la tabla, siempre el primer nombre va a ser en este caso el nombre de la tabla. Libros. Yo les recomiendo siempre colocar el nombre de la tabla en plural. Dejo un espacio, ya vamos a ver por qué, y debajo empiezo. Nombre, autor, n-edición. No tengo que colocar acentos. Recuerden que en base de datos es importante no colocar acentos, ni ñes, ni símbolos raros. Solamente guiones bajos. Edición, editorial y género. Seguido me dice autores. Creo la tabla autores. Estoy colocando en mayúscula, pero en realidad no es conveniente. Autores, libros. Ahí está. Lo mejor es colocar lo más simple posible. Libros que tenemos: edad, nacionalidad, nombre y apellido. Puedo colocarlo en este orden en el que está. Si no, puedo ordenarlo como yo quiera. Por ejemplo, en mi caso yo siempre coloco nombre y apellido primero. Edad y nacionalidad. Bien. Y dejo este espacio. Ya vamos a entender por qué. Es más, ahora vamos a entender por qué. Colocar a cada tabla un ID. Esa es la segunda parte de la primera forma normal. Ustedes normalmente van a escuchar como que dice identificar cada grupo de datos relacionados con una clave primaria. Parece algo complejo, pero es esto: ID, libro, ID, autor. Siempre el ID principal les recomiendo que tenga el mismo nombre de la tabla, pero en singular. El nombre de la tabla en plural, el nombre del ID en singular. Y de libro y de autor. Autores y de autor, libros y de libros. Bien. Seguido dice, estos pasos, ahora que estoy viendo, este paso, la tercera parte de la primera forma normal y la primera parte de la segunda forma normal, yo les recomiendo hacerlos juntos. Ya vamos a ver por qué. Dice entonces la tercera parte de la primera forma normal. Identificar las características que se repitan en varios elementos de una tabla. Crear una tabla
con el nombre de la característica junto a un ID y una descripción. Y la primera parte de la segunda forma normal dice: identificar las características que para un mismo elemento posean muchos valores, crear una tabla con el nombre de la característica, junto a un ID y una descripción. En cristiano, ¿qué sería esto? Me fijo dos cosas: cuáles datos son repetitivos y cuáles son multivalorados. ¿Qué quiere decir esto? Datos repetitivos significa que en una misma tabla varios elementos van a compartir el mismo dato. Por ejemplo, el autor dentro de libros. Dentro de libros el autor se va a repetir. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, ¿cuántos libros escribió? Varios. Lovecraft, ¿cuántos libros escribió? Varios. ¿Cómo es que se llama este? Pablo Coelho, ¿cuántos libros escribió? Varios. Y se van a repetir, entre cada libro que haya escrito ese autor, se va a repetir el nombre del autor. Entonces el autor es un dato repetitivo. En este caso no voy a pensar en los libros que fueron escritos por varios autores, pero si yo noto que es muy común que haya libros escritos por varios autores, esta característica autor va a ser de estas dos maneras: repetitiva y multivalorada. No todas las características repetitivas son multivaloradas, ni todas las características multivaloradas son repetitivas. Tengan en cuenta eso. Bien, entonces, autor debería crear una tabla, como dice acá, con un ID junto a una descripción, pero fíjense que autor ya existe acá. Autores. Así que este por ahora simplemente lo voy a marcar. Vamos a elegir un color medio suave y vamos a dejarlo por ahí. Bien. Editorial, por ejemplo, es un dato también repetitivo. Un libro va a tener una editorial. Ahora ustedes me pueden decir, pero también un libro puede tener varias editoriales, el mismo libro. Es correcto, pero en este caso, ese libro que tiene varias editoriales va a ser un producto distinto por editorial. Entonces, editorial no es multivalorado, sino que es repetitivo. Entonces coloco editoriales con su ID editorial y una descripción. En el caso de estas tablas que se crean, la descripción es simplemente el nombre de la editorial. Es lo mismo que decir nombre. Si ustedes quieren, pueden colocarle en vez de descripción nombre, pero generalmente nombre se lo deja para personas o para mascotas. En este caso, por ejemplo, el libro podría colocarle también descripción en vez de nombre. Bien, y el género. Los libros pueden tener varios géneros, por ejemplo, pueden ser acción, puede ser aventura, puede ser acción y aventura, puede ser acción, aventura y psicológico, por ejemplo. Entonces el género, aparte de repetirse, porque fíjense que puedo tener varios libros con el mismo género, es multivalorado, porque es muy común que un libro tenga más de un género, obviamente teniendo uno de esos géneros como género principal. Género. Entonces, géneros va a tener su ID y va a tener su descripción. Bien, y este va a ser multivalorado y repetitivo. Ya vamos a ver por qué hago esa aclaración. Bien, vamos con autores. Nombre, apellido, edad, nacionalidad. Nacionalidad es repetitivo.
pero no es multivalorado. Un autor no, ojo, por más que tenga, que pasa, por ejemplo, con autores argentinos, pasa mucho, que tienen doble nacionalidad. En este caso, la nacionalidad yo voy a pensar como dónde nació, simplemente. No si tiene más de una nacionalidad por X o Y. ¿Dónde nació? Y listo. Nacionalidades y de nacionalidad y marco. Ahora, una cuestión muy común que siempre me preguntan es, ¿el nombre es repetitivo y es multivalorado? Sí, es repetitivo y multivalorado, ojo, pero no es conveniente crear una tabla aparte para los nombres ni para los apellidos. En el caso de los nombres y apellidos lo dejamos como característica, no creamos otra tabla. Esto para no complejizar tanto nuestra base de datos. Bien, fíjense que estos dos, que son la tercera parte de la primera forma normal y la primera parte de la segunda forma normal, siempre es conveniente hacerlos juntos. Siempre es conveniente ver si un dato es repetitivo y multivalorado. Si es repetitivo o multivalorado, se genera una tabla aparte simplemente. Bien, ahora sí vamos a la segunda parte de la segunda forma normal. Relacionar estas tablas mediante claves externas. Esto lo puedo hacer así como está, lo puedo hacer. Acá me faltó descripción, perdón. Vamos a copiarlo una vez para... Ahí está. Bien. Esta parte de relacionar estas tablas mediante una clave externa lo puedo hacer de vuelta, perdón, de así como está. Puedo decir, por ejemplo, bien, la editorial, un libro tiene una editorial que se repite, entonces cambio editorial por ID editorial. Pero es muy complejo a veces ver esas relaciones, más con el tema de multivalorados que vamos a ver enseguida. Yo les recomiendo hacer lo siguiente. En una hoja, o por ejemplo, yo utilizo este programita que se llama DIA, que permite hacer diagramas. Elijo diagramas de flujo y lo que hago es lo siguiente. Por cada tabla, por cada una de estas tablas que tengo, creo un óvalo o un círculo. Vamos a crear... Epa, vamos a hacerlo de vuelta. Hago así, creo uno y tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo copio y lo pego 5 veces, en este caso 4. 1, 2, epa. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Y a cada uno de estos círculos le coloco el nombre de mis tablas. Libros, autores, editoriales, géneros y nacionalidades. Bien, una vez que tengo esto, me fijo o veo cuál de estos tiene más uniones. En el caso de que lo hagan a lápiz, esto que les estoy diciendo ahora, háganlo primero. Fíjense quién tiene más uniones o quién piensan que va a tener más uniones y lo colocan en el medio. Y alrededor colocan los otros que van a ir unidos a él. Y, por ejemplo, nacionalidad va a estar unido con autor. Bien. Y ahora uno. En el caso del día se utiliza esta línea. Siempre va, cuando ustedes tienen seleccionada esta herramienta, desde el medio de un círculo hasta el medio del otro.
Libro, por ejemplo, se va a unir con autores. Libro se va a unir con género. Libro se va a unir con editorial. ¿Y libro se puede unir con nacionalidad? Sí. ¿Y nacionalidad se une con autor? Sí, también. Bien. Esto lo hice a propósito porque este tipo de unión no debería existir. Estas se les llama normalmente uniones circulares o uniones cerradas. Cuando noto una unión de estas, si veo que no es una relación de uno a uno, no debería existir normalmente, salvo casos muy excepcionales. Cuando veo una unión de este tipo, lo que hago es ver cuál es la unión más débil. Me pregunto, al saber la nacionalidad del autor, ¿yo ya puedo saber la nacionalidad del libro? Sí. Si el libro está unido con el autor, ya sé cuál es la nacionalidad del libro. Entonces, esta tercera unión ya no me sirve. Ese análisis debería ser. Entonces, esta es la unión que debe haber, que debe existir o que debe quedar. Bien. Siempre, una vez que nosotros terminamos, siempre debe quedar de esta manera nuestro gráfico. No puede quedar, por ejemplo, ni una tablita afuera, ni esto tampoco. Por ejemplo, que hayan dos tablas o tres que estén por fuera del grupo, del conjunto. O sea, algo así no puede existir. Estas tablitas deberían estar unidas a algo. Tengo que volver a analizar mis uniones. Bien, una vez que tengo relacionadas, una vez que tengo todas estas líneas, lo que yo suelo hacer en este programa es colocar un 1 y una M en algún lugar de la pantalla, en algún lugar fácil de acceder, generalmente en una esquina o en algún lugar medio alejado. Tomo de cualquiera de los extremos, de cualquiera de las tablas que estén unidas a los extremos por una sola tabla. Esto es lo recomendable, pero pueden hacerlo desde acá, por ejemplo, pero yo siempre les recomiendo desde los extremos. Tomo un elemento y lo comparo con el otro. Y digo, una editorial, ¿en cuántos libros va a aparecer una sola editorial? Muchos. Copio en muchos, lo pego y lo muevo cerca de la tabla con la que comparé, no con la que tomé un elemento. Recuerden, tomo un elemento de esta. Una editorial, ¿en cuántos libros va a aparecer? Muchos. Si es en muchos, coloco la M del otro lado. Y ahora me muevo del otro lado, del lado de libros, y tomo un elemento de libros. Un libro, ¿cuántas editoriales va a tener? Una. Copio el 1 y lo pego del otro lado. Fíjense que pegué del lado con el que comparé. Vamos de vuelta. Tomo el libro otra vez. Un libro. ¿Cuántos géneros va a tener? Dijimos que muchos. Coloco la M del otro lado. Tomé uno de este, comparé con este. La M fue del lado del que comparé. Géneros. Un género, ¿a cuántos libros va a pertenecer? A muchos. Por ejemplo, el género de acción, ¿cuántos libros van a tener acción? Muchos. ¿Cuántos van a ser de terror? Muchos. Vuelvo otra vez acá. Un libro, ¿cuántos autores puede tener? Recuerden que en este caso pensamos en que un libro va a tener un solo autor. Por lo tanto, un libro va a tener un autor. Muevo el 1 de este lado.
Y ahora al revés. Un autor, ¿cuántos libros puede tener? ¿O cuántos libros puede escribir un autor? Muchos. Vamos de vuelta. Ahora desde acá, un autor, ¿cuántas nacionalidades va a tener? Una. ¿Y una nacionalidad a cuántos autores va a pertenecer? A muchos. Una forma que yo les recomiendo para pensar esto es pensar en un elemento, por ejemplo, nacionalidad argentina. ¿Cuántos autores pueden ser argentinos? Muchos. Y al revés lo mismo. ¿Cómo es? A ver, ¿cuál podemos poner? Por ejemplo, no sé, imagínense algún autor. Ese autor, ¿cuántas nacionalidades va a tener? Una. Lo mismo acá, por ejemplo, vamos a ver con editoriales. Una editorial, por ejemplo, nada, que no sé, hoy sé que no estamos inspirados para el tema de los nombres, pero una editorial, por ejemplo, Capeluz, la editorial Capeluz. ¿Cuántos libros tiene la editorial Capeluz? Muchísimos, muchos. Y un libro, imagínense un libro o agarren un libro de cualquier lugar de su estantería y fíjense cuántas editoriales tiene. Va a tener una. Un libro tiene una editorial. Una editorial tiene muchos libros. Un género, acción. ¿Cuántos libros van a ser de acción? Muchos. Y un libro, ¿cuántos géneros puede tener? Puede tener uno o puede tener muchos. Ya cuando aparecen muchos, coloco la M. Ya siquiera cuando aparecen dos, ya coloco la M. Bien. Y un libro, por ejemplo, Cien años de soledad. ¿Cuántos autores tiene? Uno, Gabriel García Márquez. ¿Y un autor? ¿Cuántos libros puede tener? El mismo, Gabriel García Márquez. ¿Cuántos libros tiene? Muchísimos. Bien, ahora viene la parte más importante. Pueden existir tres tipos de relaciones. Relaciones de uno a uno, epa, a puse, a uno. Relaciones de uno a muchos y relaciones de muchos a muchos. Las relaciones de uno a uno y las relaciones de uno a muchos pueden existir. Las relaciones de muchos a muchos no pueden existir. Estas se dividen en dos relaciones de uno a muchos. Uno a muchos. Siempre las relaciones de muchos a muchos se dividen en dos relaciones de uno a muchos. ¿Cómo se hace? Esto parece complicado, pero no lo es. Si yo veo una relación MM, lo que hago es generar una nueva tabla. Genero. Tac, copio y pego. Estas M por ahora no las borro, las dejo por acá cerquita. A esa nueva tabla le coloco el nombre, un nombre que me indique la unión. Por ejemplo, libro tiene, voy a ponerle tiene, libro tiene géneros. Libro pertenece a géneros. O si no se me ocurre un nombre o si los nombres yo veo que de acá a un mes me voy a olvidar qué hacía esa tabla, simplemente le coloco el nombre de las dos tablas. Libro-género. Que esta es la tabla que me va a unir justamente libro y género. Borro esta unión, le doy clic y aprieto suprimir. Uno las dos tablas con la nueva tabla
Y la M que estaba uniendo estas dos tablas, la coloco cerca de la tabla nueva. Y cerca de las tablas que ya existían, coloco un 1. Una relación que era de M a M se separó en dos relaciones de 1 a muchos. Y listo, ya está. Con esto ahora hecho, ya puedo arrancar a hacer la segunda forma normal. Que recuerden que me decía relacionar las tablas mediante una clave externa. Relacionar estas tablas mediante una clave externa. ¿Qué significa eso? Primero que nada, antes de hacer eso, genero la nueva tabla o creo la nueva tabla, que es libro-género. Y no le coloco nada abajo, no le coloco un ID propio. Ahora, todas las tablas que tienen un 1 van a copiar. Recuerden esa palabra, copiar, no cortar. Van a copiar su ID a la tabla que tienen muchos, con la cual van unidas, ojo. No quiere decir que esta vaya a copiar su ID acá, sino que esta va a copiar su ID acá. Editoriales va a copiar su ID a libros. Entonces, editoriales, copio el ID y lo pego en libros. Géneros va a copiar su ID a libro género. Género va a copiar su ID a libro género. Libro va a copiar su ID a libro género. El que tiene uno copia su ID al que tiene muchos. Libro copia su ID a libro género. Libro copia su ID a autores. Libro tiene M, autores tiene 1. M no copia 1, 1 copia M. Autores que tiene el 1 copia su ID a libros. Entonces, autores copia su ID a libros. Nacionalidad copia su ID a autores. 1 copia a muchos. Nacionalidad copia su ID a autores. Y listo. De esta manera sencilla ya tengo hecha la segunda parte de la segunda forma normal. No es tan sencilla, es medio larga, pero es la mejor forma de entender esto, es la mejor forma de hacerlo. Y tenerlo de esta manera gráfica es mucho más instructivo, me permite ver mejor cómo copiar los IDs. De vuelta, esto lo pueden hacer si ustedes se animan o si ustedes quieren, lo pueden hacer sin tener que hacer estos óvalos. Simplemente con realizar estas tablas, ya está. Ya si analizan, saben, por ejemplo, autor, yo sé que en el libro tiene que haber un autor, copio el ID de autor al libro y borro esta característica. Lo mismo editorial. Sé que el libro va a tener una editorial, copio. Acá con género es más complicado. Acá tengo que pensar, ¿género es repetitivo o es multivalorado? Es multivalorado. Creo una tabla de géneros, que está acá. Y como es multivalorado, todos los multivalorados siempre me generan una tabla de unión entre el elemento, en este caso entre géneros, y la tabla que ya estaba. Y en esa tabla de unión, copio el ID de género, que es la característica que ahora pasó a ser una tabla, y la tabla a la cual pertenecía. Bien. Vamos por último a la tercera forma normal, que esta es la más sencillita de todas. Eliminar aquellos campos que no dependan del ID o de la clave principal.
En otras palabras, ¿qué significa esto? Primero que nada, me fijo todos los campos que puedan ser reemplazados por un ID, por ejemplo, ID autor, los borro. Editorial, borro. Género ya está unido mediante libro, al libro, perdón, mediante el libro género, así que borro. Borro y le quito el color. Ahí está. Nacionalidad, ya está acá ID de nacionalidad, reemplazo. Ese es el primer paso, pero también todos aquellos datos que yo pueda calcular de alguna manera, tengo que quitarlos y colocar eh, una característica que me permita calcularlos o ver cómo hacer para poder calcularlos. Por ejemplo, el total de una venta. El total de una venta yo no lo puedo poner en una tabla como una característica, pero lo puedo calcular. ¿Cuánto es el total de una venta? La cantidad de producto vendido por el precio del producto vendido y todo eso sumado. Entonces, simplemente uniendo las tablas, puedo saber cuál fue el total de una venta. Por ejemplo, la edad. La edad yo la puedo calcular. Imagínense si yo no calculara la edad. Todos los años tendría que estar cambiando la edad de los autores. ¿Cómo puedo saber la edad? Simple, con la fecha de nacimiento. Con esta característica yo ya puedo saber la edad de un autor. A la fecha de nacimiento, a la fecha actual, le resto la fecha de nacimiento y de esa manera saco la edad. Bien, y con esto ya terminamos. Esta entonces es nuestra tabla normalizada, aplicada las tres formas normales.